Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? En el video de hoy te voy a mencionar cómo es mi experiencia estudiando psicología y algunas cosas que necesitas saber si estás pensando en estudiar esta maravillosa ciencia. Vamos con el video, psicocientíficos. Antes de comenzar de lleno con la información que tengo preparada para ti, déjame comentarte que estudiar psicología es una gran idea. La psicología es una ciencia maravillosa, es muy interesante, pero también es muy compleja. Entonces, créeme que si tienes ganas de querer estudiar psicología, ya vas por muy buen camino. Bien, ¿cuál ha sido mi experiencia estudiando psicología? Antes de comentarte realmente cuál ha sido mi experiencia, déjame decirte que la universidad en donde yo estudio esta maravillosa carrera es la Universidad Nacional Autónoma de México, o por sus siglas, la UNAM. Es la licenciatura en psicología. Actualmente ya estoy en los últimos semestres para concluir la carrera. La psicología es muy bonito, pero también es muy difícil y muy complejo. Todavía recuerdo que cuando comencé con los primeros semestres de la carrera no tenía muy bien ideas sobre qué era la psicología, sobre qué realmente estudiaba. En los primeros semestres comenzamos a ver lo que son las ramas de la psicología, por ejemplo, psicología educativa, psicología clínica, psicología organizacional, psicología de la salud, que ahorita también es como un debate que hay actualmente entre la división entre la psicología de la salud encargada más de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, entre otras, y la psicología clínica, que se encarga ya más del tratamiento de los trastornos mentales, por ejemplo, ansiedad o depresión. También vemos lo que es la psicología organizacional, más o menos para que nos vayamos dando una idea. También en el primer semestre recuerdo muy bien que vimos materias relacionadas con neurociencias. Si no sabes qué es neurociencias, te lo explico muy rápido. Neurociencias es el estudio principalmente del funcionamiento del cerebro y de lo que lo compone, por ejemplo, sus estructuras, sus células, que en este caso son las neuronas, y todo eso. Igual otra de las cosas que recuerdo muy marcadamente personalmente es cuando pensé que por el hecho de estudiar psicología no iba a haber matemáticas y nos topamos con estadística. La estadística dentro de psicología es muy importante, entonces si tú quieres estudiar psicología y si piensas que ya te vas a olvidar al 100% de las matemáticas, eso no es cierto. La vas a ocupar no tan directamente, es decir, a lo mejor no vas a ver cosas como que tan complejas, pero sí vas a seguir ocupando. Cuando estudiamos psicología, al menos en la universidad en donde yo estoy, que es la UNAM, nos manejan un perfil mucho de investigación y un perfil muy apegado a la ciencia. Entonces nos forman para que nosotros seamos futuros investigadores en este caso dentro de la psicología, y ahí es donde empiezas a ver muchísima estadística. Desde cómo hacer los análisis de los datos, cómo representar estos datos, realizar reportes de investigación, toda esta parte. El campo que yo tengo, el campo de profundización dentro de la psicología, es principalmente psicología clínica. De hecho, si los suscriptores que están viendo este video, ustedes pueden ver que hay muchos temas de psicología clínica, también de ramas de la psicología, pero más apegados sobre temas de ansiedad, temas sobre la pareja, relaciones de pareja, temas sobre depresión, la parte igual de trastornos mentales. También tengo un apartado, una lista de reproducción sobre las ramas de la psicología que igual es muy interesante. Esto también bien importante que lo sepas. Aparte de que tú vas a conocer una rama de la psicología o te vas a especializar en una rama, mejor dicho, no te exime de que conozcas las demás o que también las tengas que estudiar. Por ejemplo, yo antes de escoger psicología clínica, mi proceso de formación incluyó que hiciera prácticas en psicología de la salud, que bueno, en este caso va relacionado con psicología clínica un poco, pero también con educativa y con organizacional. Tuve que realizar prácticas también en centros de educación especial, que meramente también concierne, y bueno, incluso es una materia, necesidades educativas especiales. También concierne a un psicólogo educativo el tema de la educación especial, que también es muy interesante. Hice prácticas en empresas o relacionadas con psicología organizacional, cómo realizar evaluaciones del desempeño, cómo mejorar el clima laboral. Entonces el hecho de que tú quieras psicología clínica no quiere decir que no vas a llevar las demás ramas, y la verdad es que es muy bueno porque te das cuenta que conocer la psicología al 100% también es muy enriquecedor, y claro que es una muy buena experiencia. Entonces yo también te pediría que antes de que
igual te apasiones por una sola rama de la psicología, porque hay muchos que, y en lo personal me pasó, yo cuando empecé la carrera quería psicología organizacional, pero una vez estando dentro de la carrera me decidí mejor por psicología clínica. Y hay muchos que así les pasan, hay quienes vienen por educativa y se terminan cambiando, etc. Entonces, lo que igual, un consejo que te podría dar es que no te quedes con una sola rama, no te apasiones con una sola rama de la psicología, porque de verdad que es una ciencia maravillosa y cada campo es sorprendente. No hay ningún campo en lo personal que a mí me guste más o que a mí me guste menos, sino en general todos están muy, muy interesantes dentro de la materia. Otra de las cosas que necesitas saber antes de estudiar psicología es que no necesitas realmente tener un gusto por la lectura muy amplio. Yo muy personalmente te podría confesar que antes de la carrera no leía absolutamente nada, casi no leía libros, no me gustaba leer. Empecé a leer desde que empecé la carrera, más que nada sí por obligación, de verdad sí, porque efectivamente la psicología es una carrera muy teórica, es decir, vas a leer demasiado, porque vas a ver corrientes, vas a ver historia, vas a ver igual incluso método científico, toda esa parte. Entonces necesitas leer muchísimo, pero si no te gusta la lectura en estos momentos, créeme que la vas a ir desarrollando. Y también es que si te gusta la carrera o si ya piensas que te gusta la psicología, la misma carrera, la misma materia te hace leer. Es decir, que si tú ya tienes un gusto previo, un interés, una curiosidad y por eso decides estudiar psicología, ya es un gran avance. Aunque no te guste leer, pero una vez que estés dentro, por esa misma curiosidad, ese mismo gusto que ya traes previamente, te va a hacer que leas. En lo personal me pasó así. Otro dato interesante también es que actualmente dentro de la psicología ha habido un avance fundamental y realmente muy importante, yo considero, en eliminar las pseudoterapias o la pseudociencia. Mucha gente se confunde y piensa que psicología es angeloterapia, flores de Bach, incluso psicoanálisis. Siempre toma en cuenta que una vez que empieces la carrera de psicología, tu enfoque debe ser siempre científico, es decir, basado en evidencia. Si hay un tratamiento, si hay una terapia, si hay una corriente que no está científicamente comprobado, aunque es una corriente interesante y muchos psicólogos lo practican, no debes de realizarlo. Recuerda que la salud es muy importante para las personas y es algo que tú también lo debes de tomar en cuenta y también debes de darles importancia. Es decir, es como si un doctor recetara una medicina contra el dolor de estómago que ese medicamento previamente no pasó por pruebas científicas, no hubo una experimentación, no hubo un conocimiento de los riesgos. Lo mismo pasa con psicología. Siempre hay que tener un enfoque basado en evidencia por el bien de las personas que vamos a tratar. Eso igual dentro de la carrera te lo repiten hasta el cansancio. Hay muchas angeloterapia, constelaciones familiares. Yo sé que son muy populares y que tú probablemente si estás viendo este video las conozcas o incluso las has llevado a la práctica o te las practicaron a ti, pero déjame decirte desafortunadamente que no son prácticas científicas. Actualmente todas estas, son algunos ejemplos porque en realidad son demasiadas terapias que se brindan, no cuentan con el sustento científico. Las personas sí se pueden llegar a curar, pero el efecto dura muy poco normalmente con estas terapias. Es decir, porque su grado de eficacia es muy limitado y debido a esto es porque no pasaron por un proceso científico para poder llegar realmente a que las pudieran utilizar. Diferente es muy terapia cognitivo-conductual, que actualmente es la terapia con mayor eficacia comprobado científicamente para aliviar diversos trastornos mentales, malestares emocionales, etc. Reestructuración cognitiva también, que es una técnica que se utiliza dentro de la corriente cognitivo-conductual. Otra cosa que también necesitas saber antes de estudiar psicología es que al principio suele ser muy confuso, sobre todo cuando empiezas a ver la parte de la historia de la psicología, corrientes como Gestalt, humanismo, psicoanálisis, conductismo, cognitivismo, positivismo. Es muy confuso, de verdad, sí llega a ser muy tedioso toda la carga teórica que puedes llegar a tener porque ves autores, ves cantidad de nombres de autores que no te puedes llegar a imaginar. Es pesado y es confuso y en un momento entre los primeros semestres que tú vayas iniciando la carrera llega un momento en que realmente sí te confundes y quieres como que no entiendes realmente cuál es la esencia de la psicología. Ya posteriormente, conforme se va avanzando, entiendes por qué es la importancia de esta base teórica, por qué conocer las corrientes, en qué se basan cada corriente. Principalmente los autores también son importantes, claro,
pero lo principal es que tengas la idea de cada corriente psicológica a qué se refiere, porque incluso es cuando tú ejerzas vas a tener que tener esta noción para poder aplicar las técnicas. Entonces, las técnicas que se utilizan en terapia. Posteriormente, ya como a mitad de carrera, y bueno, en lo personal vuelvo a lo mismo dentro de mi experiencia en mi universidad. No todas las universidades son iguales, hay quienes obviamente no tienen el mismo plan de estudios, hay quienes a lo mejor luego se meten a prácticas y lo manejan al mismo tiempo con teoría. Aquí en el caso de una universidad, primero fue la base teórica un poquito de cada rama, como te expliqué anteriormente, y ya posteriormente nos metimos a prácticas directamente. Ya como en mitad del semestre vas a ver prácticas en mi caso, de todas las ramas de la psicología. Psicología clínica, psicología organizacional, psicología educativa, psicología de la salud. Todas estas prácticas no son intervenciones todavía que tú realizas. Las mayorías de las veces van a ser observaciones. ¿Por qué? Porque si realizas una intervención con una población, pues puede que realmente no sea muy útil para la población. Es mejor que al principio puedas tú observar cómo lo realiza un psicólogo dentro de las áreas, para que posteriormente tú te vayas dando una idea y pues bueno, puedas también tú realizar tus propias intervenciones, ¿no? Ya posteriormente, ahorita en el tramo final, sí ya empiezas a hacer tú pequeños talleres con, por ejemplo, sobre mejorar adherencia al tratamiento de las personas diabéticas, es decir, que sí consuman sus medicamentos en las dosis y en las horas que los indican los médicos. Empiezas también a realizar muchas investigaciones, trabajas ya con poblaciones de estudio, realizas reportes de resultados, pero ahorita ya es como que ya preparándote para tu titulación, para que realices tu tesis. Obviamente hay diferentes formas de titulación, pero igual dependiendo si quieres realizar un posgrado, posteriormente una maestría, algún doctorado y todo eso, lo ideal es que desde la licenciatura sepas llevar a cabo una investigación en psicología, y más que nada en psicología, porque sí es complicado. Las cosas que necesitas saber son las pruebas psicométricas, aquellos circulitos que llenamos, incluso que tú probablemente ya los hayas conocido si alguna vez fuiste a pedir trabajo o te realizaron algún test en tu escuela para saber qué carrera era afín a ti, un tipo de orientación vocacional. Ya los conoces, ¿no? Son estos tipos como exámenes, cuadernillos con preguntas sobre aspectos de tu vida, ¿no? Sobre qué tanto crees en Dios y todo eso. Y las pruebas psicométricas, te das cuenta de la importancia que tienen, pero también la importancia y la utilidad que tienen como una parte de todo lo que forma una evaluación. Ya conforme los vayas viendo, vas a ver que una evaluación no solo es una prueba psicométrica, es también una entrevista, es también analizar el lenguaje corporal de las personas. Son muchas situaciones. Pero bueno, lo que sí, en lo personal, lo que me pasó es que yo pensé que las pruebas psicométricas eran muy sencillas. Claro, tú nada más las contestas, no hay como que mayor complejidad. Pero una vez que ya estás dentro de psicología y lo estás estudiando, te das cuenta de lo difícil a veces que es calificarlas y sacar puntuaciones, determinar en qué momento, porque todas las pruebas tienen manuales, los tienes que leer, llámese la que se llame, todas tienen un manual de cómo se califica, cómo se interpreta y también cómo determinar si una persona no contestó bien o está mintiendo. También te dan ahí como que en la puntuación te dan ciertas como preguntas como que contraproducentes con otras preguntas, para que ahí podamos determinar si la persona realmente contestó con la verdad, si estaba distraído, si está mintiendo, etc. Entonces, otra de las cosas que necesitas saber también es que las pruebas psicométricas no son algo sencillo, sino todo lo contrario, son son complejas, de verdad son muy complejas. Bien, otra de las cosas que igual necesitas saber es que se tiene como un estereotipo de que los psicólogos ganan muy poco, de que siempre los comentarios en la familia, con amistades, es de que te vas a morir de hambre si estudias psicología. O también, ¿no? El típico ay, no, los que estudian psicología están más locos o algo así, ¿no? Todas las partes de los estereotipos. Pero no, en realidad, al menos en mi país, en México, es que la psicología tiene un gran potencial como disciplina. Y recuerda lo que te acabo de decir, la psicología tiene muchísimas ramas. Si a lo mejor está un poquito más limitado laboralmente o un poquito más limitado económicamente en ciertas áreas,
que para mí creo que ninguno está así, porque realmente si te preparas bien, si le echas ganas a la carrera y todo, creo que sí puedes aspirar a tener un buen nivel de vida. No es como que ganes muchísimo, pero tampoco es como que vayas a estar mal. Entonces es cuestión de que te prepares. Y bueno, ahorita actualmente por la situación que estamos pasando de la pandemia por COVID-19, los trastornos, sobre todo ansiedad y depresión, se detonaron. Los suicidios también. Desafortunadamente muchas personas están decidiendo quitarse la vida por todos los problemas que estamos atravesando. Entonces eso también es una área de oportunidad para nosotros como futuros psicólogos. Y si tú estás pensando en estudiar psicología y piensas que no te va a ir muy bien, bueno, pues déjame decirte que en primero lo que te debe motivar no es el dinero, no son las cosas materiales, sino más bien te debe de gustar, o sea, sí te debe llamar la atención, pero tu principal motor no debe ser el dinero, no debe ser la economía, sino realmente la pasión que tengas por la carrera. Ya con mis consejos que tengo para ti que piensas estudiar psicología, de verdad, siempre apasionate por cualquier carrera que escojas, apasionate, busca la forma de dedicarte al 100%, si hay mucho sacrificio como cualquier carrera, como cualquier sueño que quieras alcanzar, pero créeme que vale muchísimo la pena. Entonces espero que este video te haya servido. Recuerda que si te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Déjame en los comentarios si tú piensas estudiar psicología, igual algunas otras dudas que tengas, para que posteriormente yo te las pueda aclarar en otro video. Nos vemos pronto, psicocientíficos.